La luz parpadeante de las velas bailaba sobre los estantes repletos de tomos antiguos, creando sombras que parecían cobrar vida propia. Sus lomos de cuero susurraban historias de épocas pasadas. Cada grieta y marca en las cubiertas contaba una historia de manos que los habían sostenido y ojos que los habían leído. Don Vicente Bolívar, con la frente marcada por la sabiduría de los años, permanecía sentado, sumido en sus pensamientos. Su mirada, fija en un punto distante, reflejaba la profundidad de sus reflexiones. Su estudio, un santuario de la historia, estaba lleno de objetos que susurraban el vibrante pasado de Venezuela. Cada rincón del cuarto albergaba un pedazo de historia, desde armas antiguas hasta manuscritos olvidados. Cerámica antigua, adornada con intrincados diseños, hablaba de hábiles artesanos indígenas. Estas piezas, cuidadosamente preservadas, eran testimonio de una rica herencia cultural. Mapas, amarillentos por el tiempo, trazaban los viajes de audaces exploradores que se habían atrevido a aventurarse en lo desconocido. Cada línea y trazo en estos mapas contaba una historia de descubrimiento y aventura. Don Vicente, descendiente del propio Simón Bolívar, cargaba con el peso de la historia sobre sus hombros. Los retratos de sus antepasados colgaban en las paredes, recordándole constantemente su legado. Veía el sueño de su antepasado de una Sudamérica unida e independiente reflejado en cada objeto dentro de su estudio. Cada artefacto era un recordatorio de la lucha y el sacrificio por la libertad. Creía profundamente en la comprensión del pasado, pues éste guardaba la clave para navegar el presente y dar forma al futuro. Para don Vicente, el estudio de la historia no era solo una pasión, sino una responsabilidad. Esta noche, buscaba desentrañar los hilos de la historia, rastrear los orígenes de la tierra que llamaba hogar, Venezuela. Sabía que cada descubrimiento, por pequeño que fuera, podía arrojar luz sobre el presente. Sus dedos rozaron suavemente las gastadas páginas de un volumen centenario. Sentía una conexión casi mística con aquellos que habían escrito y leído esas palabras siglos atrás. Hablaba de una época anterior a la llegada de los europeos, una época en la que Venezuela era una tierra de diversas culturas indígenas, cada una con su propia historia que contar. Estas historias, aunque a menudo olvidadas, eran fundamentales para entender la identidad de la nación. Comenzó su viaje en el tiempo, su mente pintando vívidas imágenes de una tierra llena de vida, una tierra a punto de sufrir un cambio extraordinario. En su mente, podía ver a los pueblos indígenas, sus costumbres y rituales, y cómo todo eso cambiaría con la llegada de los conquistadores. La historia de Venezuela, pensó don Vicente, comenzó mucho antes de la llegada de los barcos europeos a sus costas. Esta tierra ya tenía sus propios guardianes, sus propios hijos que la conocían y la amaban profundamente. Milenios antes de que los españoles pisaran esta tierra, las tribus indígenas prosperaron a la sombra de majestuosas montañas y a lo largo de los límites de exuberantes selvas tropicales. Estas tribus, con sus costumbres y tradiciones únicas, formaron una red de culturas interconectadas que se extendían por todo el territorio. Estos fueron los verdaderos primeros venezolanos, su historia grabada en la propia tierra, sus culturas tan diversas y vibrantes como la propia tierra. Cada tribu tenía su propio idioma, sus propias creencias y su propia manera de ver el mundo, creando un mosaico cultural que aún hoy en día se puede sentir en las raíces de la nación. La evidencia arqueológica susurra su presencia, que se remonta a miles de años atrás. Restos de aldeas, cerámica elaborada de forma intrincada y herramientas hechas de piedra y hueso. Estos hallazgos nos hablan de una civilización avanzada, con conocimientos profundos de su entorno y habilidades artísticas notables. Estos artefactos ofrecen atisbos de la vida de estos primeros habitantes, su conexión con la tierra y su dominio del entorno. Cada pieza encontrada es una ventana al pasado, revelando cómo vivían, trabajaban y se relacionaban con su mundo. Eran hábiles cazadores, pescadores y agricultores, que vivían en armonía con el mundo natural que los rodeaba. Su conocimiento de la flora y fauna locales era extenso, permitiéndoles aprovechar los recursos de manera sostenible y respetuosa. Sus sociedades, aunque diversas, a menudo se estructuraban en torno a complejas jerarquías sociales y creencias espirituales profundamente arraigadas en el mundo natural. Los líderes y chamanes jugaban roles cruciales,
guiando a sus comunidades a través de rituales y ceremonias que honraban a los espíritus de la naturaleza. Celebraban los ciclos de la vida y la muerte, el cambio de estaciones y los espíritus que creían que residían en cada ser vivo. Estas celebraciones eran momentos de unión y reflexión, donde se reforzaban los lazos comunitarios y se transmitían conocimientos ancestrales. Sus historias, transmitidas de generación en generación, tejieron un rico tapiz de mitos, leyendas y relatos históricos. A través de la narración oral, los ancianos compartían la sabiduría acumulada, asegurando que las tradiciones y el conocimiento no se perdieran con el tiempo, sino que vivieran en cada nueva generación. Entre los grupos indígenas más destacados se encontraban los caribes, un pueblo marinero conocido por su cultura guerrera y su dominio de la navegación. Estos valientes navegantes no solo surcaban los mares con destreza, sino que también defendían ferozmente sus territorios contra invasores. Habitaban las regiones costeras de Venezuela. Sus canoas surcaban las olas con una agilidad que imponía respeto e infundía miedo a partes iguales. Las aguas turbulentas no eran un obstáculo para ellos, sino un aliado en sus travesías y batallas. Los caribes eran hábiles pescadores y comerciantes, sus canoas cargadas de mercancías mientras navegaban por las traicioneras corrientes a lo largo de la costa. Su conocimiento del mar les permitía intercambiar productos con otras tribus y establecer rutas comerciales vitales. Eran un pueblo ferozmente independiente, conocido por su valentía en la batalla y su inquebrantable resistencia contra cualquier amenaza percibida a su autonomía. Sus tácticas de combate eran legendarias, y su capacidad para adaptarse a diferentes situaciones los hacía invencibles. Sus guerreros, adornados con intrincados tatuajes y plumas, eran una fuerza a tener en cuenta. Su reputación los precedía como una marejada ciclónica. Cada tatuaje contaba una historia de valentía, y cada pluma era un símbolo de su conexión con la naturaleza. La influencia de los caribes se extendió más allá de sus dominios costeros. Sus incursiones e interacciones dieron forma a la dinámica del poder y el comercio en toda la región. Sus rutas comerciales no solo eran caminos de intercambio, sino también de influencia cultural y política. Su legado, reflexionó don Vicente, todavía podía sentirse en los ritmos de la vida costera venezolana, en la vibrante música y en el espíritu indomable de su gente. Las tradiciones y costumbres de los caribes han perdurado a través de los siglos, dejando una huella imborrable en la identidad cultural de la región. Tierra adentro, en medio de los verdes y exuberantes valles y los imponentes picos de la cordillera de los Andes, florecieron otros grupos indígenas. Los arahuacos, conocidos por su destreza agrícola, cultivaban tierras fértiles a lo largo de las riberas de los ríos. Sus cosechas sustentaban sociedades grandes y complejas, llenas de vida y cultura. Eran hábiles artesanos, tejían intrincados cestos y hamacas. Su cerámica estaba adornada con patrones geométricos que reflejaban su visión del mundo y su entorno. En lo alto de los Andes, los Timoto Cuicas se labraron una existencia en medio de un terreno desafiante. Construyeron terrazas a lo largo de las empinadas laderas, transformando las laderas de las montañas en fértiles tierras agrícolas. Su dominio del riego y la rotación de cultivos les permitió prosperar en un entorno que habría desalentado a muchos. Estos diversos grupos indígenas, cada uno con sus propias culturas, idiomas y tradiciones únicas, pintaron un vibrante tapiz de la vida en la Venezuela precolombina. Era un mundo al borde de la transformación, un mundo a punto de chocar con las ambiciones de una potencia europea distante y poderosa.